Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer comenzamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, que es aquel encuentro de Jesús con Nicodemo, donde Jesucristo le dice hay que nacer de nuevo, es decir, hay que tener una nueva perspectiva, y esa nueva perspectiva nos la da el bautismo, nos la da la salvación que el Señor nos ha conseguido a través del sacrificio en la cruz y a través de los sacramentos también. Entonces hoy el Evangelio termina con una frase muy hermosa. Dice que el que obra según Dios o según la luz quiere que sus obras sean vistas también. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos sucede que cuando nosotros buscamos andar haciendo cosas malas o cosas que no van, entonces buscamos la oscuridad, buscamos que nadie nos vea, buscamos que no se den cuenta. Recientemente yo estaba hablando con alguien sobre una experiencia que se vive en muchos lugares, que es la experiencia del hurto, ¿verdad? Cuando se le roba a alguien sin que se dé cuenta, ¿verdad? Y yo fui víctima de esos hurtos cuando estuve en el seminario, y yo le contaba que sí me di cuenta, pero no logré identificar quién era por la cantidad de gente y la astucia con el cual la persona pues hacía ese robo, ¿verdad? Entonces lo que hacía era que había una distracción, y en la distracción pues se le robaba aquello, se le hurtaba aquello que le quería quitar, y entonces, claro, lo hacía a modo tal de que nadie lo escuchara, que no se dieran cuenta, que al final todos estuvieran distraídos, y bueno, es una astucia la que se ganaba, y sobre todo, pues después, ya cuando uno se da cuenta de que le han robado, pues el sentimiento de impotencia, de enojo frente a eso, ¿verdad? Que es lo que generan las obras creadas en las tinieblas. Pero cuando nosotros hacemos algo que es bueno, o hacemos algo que realmente para nosotros nos ha costado, queremos contarle al mundo y queremos manifestarle a los demás el esfuerzo que hemos hecho y lo bueno y el sentimiento que eso produce en nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien logra una meta trazada, entonces dice, mira, yo con este esfuerzo he logrado esta meta, con esta fuerza pues he logrado conseguir aquello que me había propuesto, y queremos contarlo. ¿Por qué? Porque lo bueno se quiere contar y lo malo se quiere esconder. Y lo mismo es con el Señor, y así es como nosotros, queridos hermanos, también cuando hacemos las obras de Dios o cuando sentimos la cercanía del Señor, deberíamos realmente ir a contarle a los demás, mira lo que el Señor ha hecho contigo. Yo me recuerdo también como uno de nuestros compañeros en el seminario también decía eso, no, de que como a él le hubiera gustado pues contarle a muchos de sus compañeros de colegio lo que el Señor había hecho con él, y que él no tenía mucho contacto con ellos ya una vez que se habían graduado del colegio, pero decía cuánto bien pudo haber hecho el Señor, aunque puede hacerlo el Señor, porque uno nunca sabe cómo obra el Señor, pero cuánto bien pudo haber hecho el Señor si yo hubiera tenido un poquito más de valentía y decirles, miren, esto es lo que Dios puede hacer en la vida de cada quien como lo ha hecho con la mía. Por eso, queridos hermanos, nunca tengamos miedo a manifestar siempre las obras buenas y a contárselas a los demás. Esto es lo que Dios hace conmigo, esto es lo que Dios puede hacer contigo también. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.